Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de fórmulas y funciones dentro de Excel. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de la función hipervínculo. Esta función de hipervínculo es una función de la categoría búsqueda y referencia que nos permite crear enlaces directos a una ruta específica que nosotros ya determinamos previamente. Únicamente posee un argumento que es obligatorio que define la ubicación de esta ruta y un argumento opcional que es para definir el nombre que nosotros lo queramos definir o queramos asignar a este hipervínculo. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué trata. Aquí les puse algunos ejemplos donde le puse la acción a realizar, el texto de qué es lo que está escrito dentro del hipervínculo y qué es lo que va a hacer. Aquí, por ejemplo, tengo el primero que es enlace a una página web. Aquí puse lo que es la dirección que me lleva hacia YouTube, por lo que al dar un clic aquí me abre en mi navegador predeterminado una página nueva con YouTube, ¿de acuerdo? Si me posiciono aquí, le doy F2, vemos que es exactamente el mismo texto aquí, solamente aquí lo puse como texto para que no lo mostrara, simplemente es para que ustedes vieran cómo se escribe, y aquí puse ya cómo se especifica la función, ¿de acuerdo? Y acá tenemos un enlace a página web, pero con error. Se fijan, la diferencia es que aquí no trae el HTTPS ni las dos diagonales previas que están antes de la dirección. Por lo que si damos un clic aquí, vean que marca algún error, ¿de acuerdo? Aquí no le doy clic, pero ya al darle clic me va a abrir, como dice aquí, va a abrir una pestaña o una página dentro de YouTube, ¿de acuerdo? Ahora, también podemos enviarlo a un enlace a una página, a un archivo en una página web. Por ejemplo, suponiendo que dentro de YouTube tengamos un archivo TXT, suponiendo que es este mismo, después de la diagonal tendríamos que poner el nombre del archivo y la extensión que lo lleva. Y aquí, al dar clic, digo, si lo doy clic me va a marcar error porque YouTube no guarda ese tipo de archivos. Pero así lo podríamos determinar. Si le doy clic, me abriría este archivo XLS X, que es de Excel, para que me lleve directamente a la ruta, ¿de acuerdo? Y también podemos especificarlo dentro de la misma computadora, que es este, donde tengo guardado el archivo, por ejemplo, que es aquí en usuarios, Excel, fórmulas y funciones, y el archivo se llama hipervínculo.xls. Y aquí, si le doy un clic, me llevaría justamente a este archivo, ¿de acuerdo? Otro sería enlace con un texto descriptivo. ¿Se fijan? Trae la misma dirección que aquí arriba, únicamente que aquí lo separé con una coma y puse el texto para que en lugar de que diga la ruta, simplemente es da clic aquí y por ejemplo, vamos a ponerle da clic aquí para ir a YouTube. ¿De acuerdo? Y aquí lo que va a hacer es damos clic aquí para que me lleve directo a YouTube. ¿De acuerdo? Y ya por último, tengo este enlace con referencia. Que este enlace con referencia no es más que esta me lleva a esta ruta. ¿De acuerdo? Por lo que aquí no estoy poniendo ninguna dirección, simplemente es a este que ya estaba escrito previamente, bueno, llévame a ese hipervínculo. ¿De acuerdo? Recuerden que un hipervínculo es poder llevar a otra ruta, ya sea que sea dentro de la computadora, incluso dentro del mismo archivo Excel, puedo poner que, oye, que me lleves a una segunda hoja. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y si fue así, por favor denle me gusta y nos vemos en el siguiente. Que estén bien, hasta luego.